Hola a todos, bienvenidos a nuestro quinto capítulo de nuestros video podcasts. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, Customer Experience en recursos humanos. Soy Kevin Daza, líder de marketing para Christian Bot, y estamos, como siempre, con nuestro amigo Mauricio Martiliano, el líder de desarrollo de producto para Christian Bot. Antes de empezar con nuestro video podcast, queremos pedirles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, y además también que vayan a nuestra página web www.christianbot.com. Este video podcast lo pueden encontrar en YouTube, en su formato en video o en su formato de audio en Spotify. Bueno, ahora sí, entrando en materia, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes para este quinto Bien, hombre. capítulo? Bien. Súper contento. Este tema me gusta. Perfecto, y claro que sí, hablamos del Customer Experience en recursos humanos. Algo muy importante que me gustaría destacar es que tú fuiste el precursor de esto dentro de Trascender Global. Entonces siento que estamos aquí frente a un experto en el tema y nos va a orientar un poco más en lo que eso significa. Y cuando hablamos de Customer Experience, a mí me gusta abordarlo desde una parte bien interesante y es que toda empresa tiene un cliente externo y un cliente interno. Ujú. El cliente externo es el comprador, el proveedor, y ese cliente interno es el colaborador, ¿sí? El empleado de la misma empresa, y a esos hay que darles una buena experiencia, a ambos, porque son factores fundamentales para el crecimiento de una compañía. Pero bueno, el que sabe del tema más aquí eres tú. Entonces, quiero hacerte una primera pregunta para empezar a introducir este video podcast y es, ¿qué es Customer Experience en recursos humanos? Vale, ahí nos referimos o nos tenemos que remitir a lo que es el concepto del Customer Experience en servicio al cliente, ¿cierto? Que cobra fuerza en los años 70, en la década de los 80, como una metodología que responde a una pregunta. ¿Cómo hacemos para que los clientes tengan experiencias positivas cuando nos compran y se queden con nosotros y se fidelicen, ¿cierto? Entonces es llevar ese mismo concepto a los empleados y a los contratistas, a los colaboradores de la empresa. Cuando trabajan con nosotros, ¿cómo hacemos para que esa experiencia de trabajo sea positiva y nazcan todos esos elementos que hemos hablado de engagement, de conexión emocional, de retención, de productividad, que llevan a que la cultura de la empresa se fortalezca y el trabajo de esas personas sea más durable en el tiempo? Bacanísimo. Estamos hablando entonces que Customer Experience de recursos humanos casi que recoge todos los conceptos que hemos Ujú. venido hablando en los últimos 4 capítulos de nuestros video podcasts, ¿correcto? Así es. Porque lo acabas de mencionar. Ok, me parece un tema bien interesante y creo que va a ser de mucho provecho para todas las personas que nos están viendo. Ahora cuéntanos cuántos frentes de trabajo se deben cubrir Ujú. para esta metodología y cuáles son. Súper importante. Mira, tenemos que hablar de tres elementos fundamentales. Generar momentos de verdad, ¿sí? Generar una conexión emocional con el trabajo, ¿sí? Y generar una percepción de crecimiento personal y profesional en las personas que trabajan con nosotros. Entonces, para ir con el primer elemento, momentos de verdad, ¿a qué te suena eso? ¿A qué? Momentos de verdad. A mí me suena como a ese momento, valga la redundancia, específico, Ujú, donde se sabe quién es quién, ujú. donde se da a conocer la realidad de algo, ¿sí? Sí, Como a eso me suena. claro. Por ejemplo, si un empleado entra a una empresa, ¿cierto? Y un día dice, necesito un permiso porque me voy a casar. Ujú. Ese es un momento de verdad para él, porque él en ese momento espera que la empresa le ayude con algo que es importante. ¿Qué respuesta le va a dar la empresa? Mira, a mí me pasó algo muy curioso cuando yo me casé con mi esposa. Ella duró 2 semanas para convencer al jefe, trabajaba en otra empresa en ese momento, 2 semanas para convencer al jefe que le diera el permiso para casarse, porque nos teníamos que casar un lunes, porque venía una hermana de España, en fin, eso es otro cuento. Nos teníamos que casar un lunes y ella duró 2 semanas convenciendo al tipo para que le diera el permiso. Y le dio el permiso a cambio de que fuera a trabajar el domingo anterior para reponer el tiempo. Entonces, eso fue un momento de verdad para ella. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Crees que la conexión con la empresa se incrementó o se debilitó? No, yo creo que ella quería huir de esa empresa en ese momento, o sea, Exacto, sí. horrible. Entonces, esos son los momentos de verdad. Cuando un empleado necesita algo de nosotros, ¿cuál es la respuesta que le vamos a dar? Y entonces empezamos a construir metodologías, procesos, mecanismos para que esos momentos de verdad tengan una respuesta positiva para la persona, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva, y ya que mencionamos el tema de la conexión emocional, al segundo punto, y Ujú. es
¿Cómo logramos que las personas digan, es que yo quiero la empresa? Honestamente. Que cuando les pregunten, oye, define la cultura de tu empresa, digan, es una familia, es una comunidad, ¿cierto? Entonces, esa parte de la conexión emocional va muy de la mano con lo que hemos hablado del salario emocional y es qué brindamos diferente al salario, Ujú. qué brindamos diferente al pago, qué brindamos diferente a la afiliación a la seguridad social, cuáles son esos elementos que nos diferencian a nosotros de otra empresa. Que una persona diga, ¿por qué voy a trabajar acá y no allá? Si me pagan lo mismo o hasta me pagan más allá, pero acá obtengo unos valores y unas cosas que no obtengo en otro lado, ¿cierto? Que van con mi visión de vida. Y el tercer elemento, que es un elemento súper importante, y es que las personas sientan, ¿cierto? Y de verdad, pues, sea un hecho de que crecen tanto personal como profesionalmente, que puedan decir al año, como pasa en nuestro caso, que interactuamos tanto con clientes del exterior, que puedan decir, qué chévere, aprendí a mejorar mi inglés acá, ¿cierto? Ya eso es un aspecto de crecimiento, porque ya lo hemos mencionado que hoy en día las personas son cada vez mucho más pendientes de cuáles son esos elementos adicionales que brinda la empresa, si pueden crecer o no pueden crecer, si tienes un buen programa de capacitación o no, que vaya acorde con las necesidades que tú tienes, que ese programa de capacitación lo puedas aplicar. Por ejemplo, que un desarrollador le enseñen JavaScript y tú le pagas el curso de JavaScript y todos los proyectos son en PHP. O sea, es como que le enseñas inglés, pero los trabajos son en chino. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, que el sistema de capacitación tenga una coherencia con tus procesos y con lo que tú día a día le pides a esa persona que ejecute. Entonces, si eso se da, la persona va a sentir que crece tanto personal como profesionalmente. Bueno, ahí tocamos entonces tres temas. Ujú, Momentos de verdad, y va muy asociado a lo que ocurre en el día a día en una empresa y a ese sentimiento de que yo no tomo mis decisiones cuando soy empleado porque dependo de mi jefe, ujú, y ahí entra ese tema maluco que justamente esta metodología quiere eliminar. ujú, Estamos hablando de la conexión emocional y me gustó mucho esa parte de la conexión emocional y esa parte del desarrollo personal y profesional, porque creo que es encontrar un punto de conexión entre un propósito personal que tenga alguien en su vida con ese propósito que tenga una empresa. ¿Cómo puedes tú conectar esos dos propósitos y hacer que una persona ujú. vea el trabajar en la empresa como un proyecto de vida? Exacto. Perfecto, eso está, me parece maravilloso y creo que es algo que deberían aplicarse en todas las empresas del mundo y creo que tendríamos mucha más gente feliz trabajando. Ujú, correcto. Ahora, ¿qué procesos debe trabajar una empresa para implementar esa metodología? Para materializarlo, muy importante, porque si no se nos queda pues como en teoría y que suena muy bonito, pero ¿cómo lo bajamos a la realidad? Y Exacto. digamos, hay cuatro grandes grupos de procesos, ¿cierto? El primero de ellos tiene que ver con los procesos que se dan en gestión humana. Entonces uno dice, ¿y qué procesos hay en gestión humana que se puedan ver con lo del Customer Experience? ¿Sí? Em, por ejemplo, desde el proceso de selección, desde el proceso de onboarding, el proceso de capacitación, el tema de nómina, que cada paso que tú des esté pensado, esté diseñado para ir acorde con las necesidades de las personas. Ahora, no es contentar a todo mundo, ni es satisfacer a todas las personas, ni decirle que sí a todo, no. Es que las personas que tú atraes desde el proceso de selección son compatibles con tu cultura, con tu visión, con lo que esperas de esas personas. Que tengan, como tú lo dijiste ahorita, una compatibilidad entre su proyecto personal y el proyecto de empresa, porque así Ok. aseguras desde la selección que vas a tener el equipo que tú necesitas. Y si en algún momento esa persona no se adecua, no se adapta al trabajo de la empresa, hay que tomar decisiones difíciles. Y eso también debe estar claro dentro de los procesos, porque también hace parte de la experiencia positiva. Ven, no nos desgastemos en una relación que no va a llegar a ningún lado, en lo laboral, ¿cierto? Entonces, mejor parémosla acá, pero también es importante poder decir no y poder tomar decisiones difíciles, ¿cierto? La experiencia en el trabajo, es decir, que el proceso que tú tengas sea un proceso claro, que tengas claras tus funciones, tus objetivos, que esté estandarizado, que esté documentado, que esté lo más guiado posible para que la curva de aprendizaje sea menor, ¿sí? Y para que la experiencia en ese trabajo que tú vas a hacer sea más positiva, porque si tú te encuentras con un trabajo que es un desorden, un proceso que es un desorden, tú vas a estar todo el día resolviendo problemas, apagando incendios
cuando te vienes a dar cuenta ya se te acabó el día, no avanzaste en lo que realmente era importante, te vas a frustrar y se te va a incrementar el estrés. Que igual siempre va a estar el estrés, pero pues, hombre, si lo podemos reducir y evitarlo en lo posible, pues mucho mejor. El tercer punto que tenemos que cubrir es el ambiente laboral, que sea un ambiente laboral sano, es decir, que tú puedas estar tranquilo de que no te van a juzgar por cómo te vistes, o que si eres más morenito, más bajito, más gordito, más flaquito, que eso sea transparente para todo el mundo, porque lo que se valora es lo que eres como persona y lo que aportas al trabajo, ¿sí? Y todo eso nace del liderazgo y la cultura. Yo siempre he creído que una empresa es el reflejo de las personas que la dirigen, tal cual. Así como en una casa todos se comportan tal cual papá y mamá enseñen, así es en la empresa. Entonces, desde ese liderazgo y esa cultura, que tú puedas transmitir el que una persona pueda hablar contigo en cualquier momento sin importar el cargo que se tiene, ¿cierto? Y que tú vas a confiar que ese liderazgo, esa proactividad que tú le estás transmitiendo a las personas, ese respeto que le estás transmitiendo, eso mismo te van a devolver. Y si hay una persona que en algún momento se sale de esa línea de confianza, pues volvemos a lo mismo que decíamos ahorita, tocará tomar decisiones, ¿cierto? Pero ese elemento también de tener procesos y de tener metodologías que aportan a un liderazgo transparente va a hacer que las personas tengan esa experiencia positiva en el trabajo que hemos venido hablando. Bacanísimo. No, eso me encanta. Ese tema, la verdad, que nos apasiona mucho Sí. y va muy conectado con lo que hemos trabajado y lo que hemos hablado de Christian Bot. Entonces, para recapitular un poco, hablábamos de procesos de gestión humana. O Ujú, sea, gestión humana ya no es solamente ese departamento donde me pagan la nómina y voy a pedir un permiso, ujú. sino que tomo un rol protagónico en mi desarrollo como Así personal es. de la empresa. Segundo, la experiencia en el trabajo se convierte en algo complementario a mi desarrollo y tiene Ujú, que ir en la misma vía. Y por último, mi ambiente laboral que no se enfoca solamente en el espacio de trabajo físico en el que yo estoy, sino también cómo me comporto y cómo se comportan las personas conmigo. exacto. Y esto nos lleva hacia el liderazgo, Ujú, que es el eje fundamental, pues, en el que está ahí orientado y cómo es el estilo de liderazgo que va a tener la empresa, si va a ser accesible, si va a ser un liderazgo orientado en valores o a través de el ejemplo. Entonces creo que claro, todo eso enmarcado en lo que es el customer experience se convierte en un factor bien, bien relevante. Bueno, no, ahí lo dijiste. Mauricio, de verdad, creo que lo dije desde el inicio, eres el duro en el tema. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esa experiencia, por compartir con todas las personas que tienen la oportunidad de seguirnos. Y si están siguiéndonos hasta ahora, es porque realmente se están preocupando por el bienestar laboral de sus colaboradores. Y bueno, lo decíamos nosotros, el Customer Experience básicamente es la base bajo la cual está todo lo que hemos creado a través de Christian Bot. Sistemas de recompensas, darle mejor oportunidad a los empleados de crecimiento y desarrollo. Así que les agradecemos un montón por haber estado con nosotros acompañándonos en estos capítulos, por haber también abierto las puertas de su empresa para que sus colaboradores puedan tener una experiencia diferente, un factor diferenciador. Y esperamos que tengan, así como nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Cristian, puedan tener un poquito de él también en sus vidas y en sus empresas. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias al equipo de producción y muchas gracias a cada una de las personas que nos estuvo acompañando en este viaje tan bonito de aprendizaje que hemos llevado. Hasta luego.